Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el volumen de un cilindro circular derecho y el volumen de una pirámide cuadrada. El volumen de un sólido es igual a la cantidad de cubos unitarios que caben dentro del sólido. Mirando el cilindro circular derecho, observe cómo las longitudes se dan en centímetros y, por lo tanto, el volumen es igual al número de centímetros cúbicos que caben dentro del sólido. Para determinar el volumen de un cilindro circular derecho, usamos la fórmula V es igual a pi por R al cuadrado por H, donde V es el volumen, R es el radio y H es la altura. Observe que el radio R es igual a 6 centímetros, y la altura H es igual a 12 centímetros. Y por lo tanto, el volumen 5 es igual a pi multiplicado por 6 al cuadrado, multiplicado por 12. Determinaremos el volumen exacto en términos de pi, y también obtendremos una aproximación decimal usando una aproximación para pi. Entonces, el volumen 5 es igual a pi veces 6 al cuadrado es 36. 36 veces 12 es igual a 432 y, por lo tanto, el volumen exacto es 432 pi, y las unidades son cúbicas centímetros y ahora usaremos la calculadora para obtener una aproximación decimal para este volumen. A menudo usamos 3.14 como una aproximación para pi, pero esta calculadora también tiene una tecla pi o un botón pi, por lo que mostraremos ambas aproximaciones y veremos que serán ligeramente diferentes. Usando 3.14 para pi tenemos 432 multiplicado por 3.14, que da una aproximación de 1356.48 centímetros cúbicos. Ahora usemos la tecla pi, que nos daría una aproximación más precisa porque la tecla pi usa más decimales para aproximar pi. Tendríamos 432 veces pi. Para acceder a pi, presionamos segundo y luego la tecla de intercalación o exponente e ingresamos. Usando la tecla pi, la aproximación es aproximadamente 1357.17 centímetros cúbicos. Voy a seguir adelante y usar la aproximación más precisa usando la tecla pi. Entonces, la aproximación nuevamente es 1357.17 centímetros cúbicos. Entonces esto nos dice que algo más de 1357 centímetros cúbicos caben dentro del cilindro. Y ahora determinemos el volumen de la pirámide cuadrada. Nos dan el volumen. Fórmula, V es igual a 1/3 de la longitud, el ancho y la altura. Esta fórmula se puede usar para determinar el volumen de una pirámide siempre que la base sea un rectángulo. Recuerda que todos los cuadrados son rectángulos. Entonces, para la pirámide, la longitud es igual a 6 metros y también el ancho. Y la altura es igual a 15 metros. El volumen es igual al número de metros cúbicos. Eso encajará dentro de la pirámide. Usando la fórmula tenemos que el volumen 5 es igual a 1/3 por 6 metros. Por 6 metros, por 12 metros. Lo que nos da el volumen 5 es igual a 1/3 por 6 es 2. 2 veces 6 son 12. 12 veces 12 es 144. El volumen es exactamente 144 y las unidades son metros cúbicos. Entonces esto nos dice exactamente que 144 metros cúbicos caben dentro de la pirámide cuadrada. Espero que hayas encontrado esto útil.